Un saludo a todos los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria del Colegio Trilce de Piura. El que les habla es el profesor Martín Alburquerque. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Historia con un tema muy interesante que está relacionado con los actos de corrupción que se han dado durante nuestra época republicana. Lo he tocado o lo he tomado por la coyuntura que se está dando en estos momentos por el caso Odebrecht, que lamentablemente se está dando la corrupción de estos tres últimos gobiernos. El gobierno del presidente Alejandro Toledo, segundo gobierno del presidente Alan García Pérez y el gobierno que acaba de culminar del presidente Ollanta Humala. Los casos de corrupción en el Perú no son de ahora. Lamentablemente se han dado durante toda nuestra época republicana. Y vamos a remontarnos a un gobierno muy interesante, que es el gobierno del presidente José Rufino Echenique. Pero para saber y conocer sobre José Rufino Echenique, primero nos vamos a ubicar en esta línea de tiempo. Después del retiro de Simón Bolívar, de haber consolidado la independencia del Perú en las batallas de Junín y Ayacucho, se inicia lo que Jorge Basadre habla, el primer militarismo. Este primer militarismo se inicia en 1827 y va a culminar en el año 1872. Jorge Basadre a este primer militarismo lo dividió en dos fases. La primera fase se le conoce, vamos a poner por aquí, primer militarismo. Y por lo tanto, la primera fase se le conoce como la época del caos. Que se va a dar entre 1827, vamos a volver a repetir, 1827 hasta el año 1845. ¿Por qué época del caos? Porque los que van a gobernar en esta primera fase son caudillos que participaron directamente en la lucha por la independencia. Por lo tanto, uno de estos presidentes importantes tenemos a José de la Mar, que va de 1827 a 1829, primer gobierno de Agustín Gamarra, de 1829 a 1833, que en este primer gobierno de Agustín Gamarra tuvo una gran participación su esposa, la señora Francisca Zubiaga, más conocida como la Mariscal. Así que, chicos, le digo que de lo de Nadine Heredia no es nuevo en el Perú, ya ha sucedido en gobiernos anteriores. De 1833 a 1835 tenemos el gobierno del presidente Luis José Orbegoso, que se va a dar, por cierto, la primera guerra civil en el Perú. De 1835 a 1836, el gobierno del presidente Felipe Santiago Salaverry. Por cierto, Felipe Santiago Salaverry es considerado el presidente más joven del Perú, porque tenía 29 años cuando llegó a ser presidente. Luego, en 1836 a 1839, se va a dar lo que se llama la Confederación Perú-Boliviana, que por intervención del gobierno chileno, esta no se va a dar porque las tropas de Andrés de Santa Cruz, que era el protector de la Confederación, van a terminar siendo derrotadas en la batalla de Yungay en 1839. Pero uno de los colaboradores que tuvo, en este caso, los chilenos, fue Agustín Gamarra. Y como participó apoyando a los chilenos, como compensación, lo dejaron como presidente. Por eso Agustín Gamarra gobierna 2 veces. Pero su gobierno fue corto.
fue de 1839 a 1845, porque fue asesinado en la batalla de Ingavi, en Bolivia. A partir de 1841 hasta 1845 se da la anarquía militar, y en esta anarquía militar, el último de estos presidentes va a ser Manuel Ignacio de Vivanco, que va a ser derrotado por Ramón Castilla en la batalla Carmen Alto. Cuando asume la presidencia Ramón Castilla en 1845, se va a dar la otra fase de lo que habla Jorge Basadre, y esta fase, alumnos, se le conoce como la prosperidad falaz. Y la prosperidad falaz va de 1845 a 1872. ¿Por qué prosperidad falaz? Porque es la fase donde el Perú tiene un recurso natural muy importante que en los mercados de Europa y en los Estados Unidos tenía mucha demanda. Este recurso es el guano. Lamentablemente, a través de la venta del arrendamiento, posteriormente de la venta directa, y en el gobierno de Ramón Castilla, con las consignaciones, solo favoreció a un sector de la sociedad peruana, que viene a ser la clase alta, que viene a ser la burguesía, pero donde el pueblo, los indígenas sobre todo, no gozaron de esta riqueza, y también los esclavos. No hay que olvidarnos que todavía tenemos esclavitud. En este gobierno de Ramón Castilla se da una ley muy importante en el aspecto económico. Esta ley se le llama la Ley de la Consolidación de la Deuda Interna. ¿En qué consiste, estudiantes, muchachos, chicas, esta ley? Esta ley consiste en que todas las personas que habían hecho aportes durante el proceso de la independencia, desde la llegada de San Martín hasta las batallas de Ayacucho, donaciones a los ejércitos para luchar contra las tropas del virrey Pezuela y posteriormente del virrey La Serna, podían acercarse al Ministerio de Hacienda para que se les pueda compensar acerca del aporte. Pero cuando Ramón Castilla dio la ley de la consolidación de la deuda interna, solamente se había calculado una deuda de aproximadamente 5 millones de pesos. Ramón Castilla a lo máximo decía que tenía que pagarse 7 millones de pesos. Pero cuando Rufino Echenique, y aquí nos ubicamos en José Rufino Echenique, José Rufino Echenique va ¿de qué año? ¿O cuál es su periodo de gobierno? Castilla va del 45 a 1851. Hay que recordar que en el segundo gobierno de Agustín Gamarra se promulgó la Constitución de 1839, más conocida, chicos, como la Constitución La Cuarentona, y en esta Constitución se establecía como un periodo de gobierno de 6 años, no es como en la actualidad que tenemos 5 años, acá eran 6 años, por lo tanto tenemos del 45 al 51. Recuerden que en este primer gobierno de Castilla se dio la ley de la consolidación de la deuda interna, pero no se ejecutó. ¿Dónde se ejecuta? En el siguiente gobierno, que va de 1851 hasta el año de 1854. ¿De qué gobierno estamos hablando? Te preguntarás tú. Del que lo mencionaba el presidente José Rufino Echenique. José Rufino Echenique fue un colaborador del gobierno de Ramón Castilla. Como Ramón Castilla había hecho un buen gobierno, este salió elegido. Cuando sale elegido José Rufino Echenique, sigue la política de Castilla. Va a reforzar nuestra Marina de Guerra, que por cierto nos convertimos en esta etapa, en este gobierno, como la mejor flota naval de toda Sudamérica.
recuperamos las Islas Lobos, que los ingleses querían tenerla como soberanía, algo similar como lo que está pasando con las Malvinas en Argentina. ¿Qué más? En este gobierno de José Rufino Echenique se va a dar una inmigración de europeos. En el gobierno de Ramón Castilla se dio la inmigración de los culichinos para que trabajasen en las haciendas. Acá se dio la inmigración ¿de quién? De los europeos. ¿Para colonizar qué? Parte de nuestra selva. Sobre todo la parte de la selva norte y parte de la selva central. En este gobierno se va a dar el escándalo de lo que les mencionaba, el escándalo de la consolidación de la deuda interna. El diario El Comercio, que paradójico, hizo una denuncia sobre esta ley, donde había muchas personas que se coludían con un juez, preparaban un expediente, muchas veces falsificado, muchos documentos, donde ellos demostraban ahí que habían aportado al gobierno durante la lucha por la independencia, pero eran documentos falsos. Por lo tanto, muchas personas empezaron a entregar estos expedientes, se van a enriquecer a costas del Estado. Por lo tanto, esto del escándalo de la consolidación, recordemos que en el gobierno de Ramón Castilla se estableció por 5 millones a 7 millones de pesos. En el gobierno de José Rufino Echenique, esta deuda de 5 o de 7 pasó a más de 20 millones de pesos. Estoy dándole un dato interesante. Tanto dinero de más que se va a pagar. ¿Quién lo paga? El Estado. ¿De dónde? De la venta del guano. Por lo tanto, ante esta situación, ante este escándalo, Domingo Elías, que era un liberal, decide rebelarse contra José Rufino Echenique. EMA le llamó la atención, pero el presidente hizo caso omiso. Con el apoyo de Ramón Castilla, se va a dar una guerra civil. Esta guerra civil se da en 1854. Ramón Castilla la dirige, pero Ramón Castilla, en este momento, dio 2 leyes muy importantes. En plena guerra civil, esta ley va a ser la abolición del tributo indígena en Ayacucho, y la otra ley va a ser la libertad de los negros esclavos. Como se dice, la manumisión de la esclavitud. Con estas leyes que favorecen a los indígenas y a los esclavos, entonces Ramón Castilla va a nutrir a sus ejércitos, se va a enfrentar a José Rufino Echenique y lo va a terminar derrotándolo en la batalla La Palma. Con esta derrota de José Rufino Echenique, Ramón Castilla asume el gobierno en 1855 hasta el año de 1862. Después de Ramón Castilla, asume el gobierno Miguel de San Román, luego lo va a hacer Juan Antonio Pezet, donde va a estallar la guerra con España. También va a haber un golpe de Estado dado por Mariano Ignacio Prado, y luego este primer militarismo culmina con el gobierno del presidente José Balta. José Balta es muy conocido por el famoso contrato Dreyfus en 1869 y también porque es el presidente que más invirtió en ferrocarriles en nuestro país. En 1872 asume el gobierno un consignatario, un civilista, llamado Manuel Pardo. Y entonces, cuando Pardo asume el gobierno, se termina el primer militarismo. Se inicia lo que se llama el primer civilismo, que eso nos va a llevar posteriormente a una guerra con Chile. Y para los chicos de cuarto, después de la guerra con Chile, se inicia lo que se llama la reconstrucción nacional, o también conocida como el segundo militarismo. Muy bien, estudiantes de tercero, cuarto y quinto, hay mucho que hablar. Hay mucho que darles información. Los espero cuando se reinicien las clases, pero sin antes estén informándose, queridos estudiantes, sobre lo que está pasando hoy en día en nuestro país. No solamente en el aspecto natural que nos está azotando las lluvias,
sino también en el aspecto social, en el aspecto político. Infórmense, que tenemos mucho que hablar. Desde aquí los esperamos, toda la plana docente, para dar inicio a estas clases.